Hoy os voy a hablar de unos librazos. ¿Qué librazos? Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Rebeca y bienvenidos a Un libro más, nunca uno menos. Y hoy vengo a hablaros de mis lecturas del mes de noviembre, que ya se pueden prácticamente clasificar como mis últimas lecturas de este año. En diciembre seguramente también lea y de hecho muy prontito os voy a contar mis planes para este mes de diciembre, pero estoy segura que dentro de lo que cabe no voy a leer tanto como estos meses anteriores, y eso que en noviembre he leído más bien poco. He leído un total de 5 libros, 2 de ellos libros muy largos, así que no me extraña para nada que este mes no haya terminado tantos libros como a mí me gustaría, pero prácticamente todos les he dado 5 estrellas, así que creo que ha sido un buen mes, aunque sean pocas lecturas. Y de hecho voy a empezar con una de esas lecturas que me han gustado muchísimo y que me han flipado bastante, sobre todo con el final. Y se trata de Seis de Cuervos de Leigh Bardugo. Este libro no tiene la sobrecubierta, pero bueno, ya podéis ver por el lomo que es Seis de Cuervos, porque es esta edición que hay en tapadura o que había antes con las páginas así en negro, que está muy chula la verdad. Seis de Cuervos es uno de estos libros que son súper conocidos por Booktube y de hecho es un libro que aunque ya han pasado años desde que salió, la gente sigue leyéndolo y hablando de él, pero por si acaso alguien no lo conocía, Seis de Cuervos nos cuenta la historia de Kat Brecker y los Seis de Cuervos, que básicamente es como su banda de ladrones que viven en Ketterdam. Ketterdam es la típica ciudad llena de maleantes, hay un barrio que es muy chungo que es El Barril, y Kat vive allí con sus amigos, bueno, sus colegas de profesión, haciendo timos, robos, estafas y esas cosas. Pero un día les llega una gran oferta de trabajo, que es que si salvan a una persona que está metida en una prisión que es básicamente inexpugnable, que es la Corte de Hielo, conseguirán un gran botín de dinero que les dará para vivir el resto de sus vidas. Me ha encantado cómo ha escrito este libro Leigh Bardugo, me encanta también todo el world building que rodea este mundo, aparte de sus personajes. Quizá lo único que puedo decir así como punto negativo es que el principio se me hizo un poco lento, porque además de presentarte el mundo y los personajes, pues vemos qué van haciendo antes de que les llegue este encargo, vemos cómo van llegando al sitio en el que se supone que se tienen que colar, así que claro, digamos que toda esa primera parte del libro se me hizo un poquito lenta y un poquito parada, pero en cuanto entran en la Corte de Hielo, que es su objetivo, ahí la novela coge un ritmo trepidante, les pasa de todo a estos personajes, y además al que más acabamos conociendo es a Kat Brecker, que voy a reconocer que es un personaje muy interesante. No es el favorito del grupo, de hecho, por ejemplo, personajes como Wylan, Jesper o Nina son realmente de mis favoritos. Kat Brecker yo diría que es de los que menos me gustan, pero voy a admitir que es un personaje con una historia de fondo muy interesante, de la cual no voy a decir nada, por supuesto, pero que creo que es un personaje que merece la pena conocer y que me parece que está súper bien construido. Seis de Cuervos es una biología que ha conquistado el corazón de muchos lectores y no me extraña para nada con esos giros que mete al final la autora, y por supuesto ahora mismo estoy leyendo su segunda parte, que es Reino de Ladrones. Creo que no me está gustando tanto como este primer libro porque se me está haciendo un poquito pesado, pero os reconozco que este primer libro es muy bueno, sobre todo tirando hacia el final, y ya por esos últimos capítulos creo que sin lugar a dudas merece la pena darle una oportunidad. Otro librazo que leí este mes es El aliento de los dioses de Brandon Sanderson. Este es un libro que, aunque sí que es cierto que me ha costado un poco entrar en él, sobre todo al principio porque los primeros capítulos son bastante pesados, voy a reconocer que Brandon Sanderson por supuesto acaba haciendo su magia y acaba convirtiendo esta historia en algo de lo más interesante y con uno de los mejores finales que he leído de su parte. Este libro nos cuenta la historia de Ciri, que es una de las princesas que vive en Idris. Ella es una chica muy despreocupada que siempre vive la vida como ella quiere, al ser la menor de sus hermanos y al ser también obviamente la que tiene menos responsabilidades con el reino, pero resulta que un día su padre la manda a casar con el rey dios de Halandren, que es así como el país enemigo, y resulta que además va pero en el lugar de su hermana Viviana, porque Viviana, la hermana mayor, era la que en principio iba a casarse con este rey dios, pero su padre cambia de idea y decide mandar a Ciri. Así que a lo largo del libro vamos a ver cómo Ciri entra en esta corte de los retornados, y vamos viendo poquito a poco qué es lo que esconde todos esos intríngulis palaciegas. Por otra parte también tenemos a personajes como Viviana, que es otra protagonista, porque obviamente al enterarse de que su vida ha cambiado por completo con este tema de que su hermana va a ir en su lugar, obviamente ella está totalmente de desacuerdo porque lleva muchos años preparándose precisamente para ser la esposa del rey dios, así que su objetivo básicamente es ir a Halandren, llega allí y se supone que quiere rescatar a Viviana de las garras del rey dios. Y por otra parte también tenemos a uno de mis personajes favoritos y uno de los que más me gusta que ha creado Brandon Sanderson, que es Son de Luz. Son de Luz
es un retornado. Los retornados son personas que básicamente mueren y luego vuelven a la vida. Y al volver a la vida también necesitan alientos, que los alientos son como la magia de este mundo. Y vemos un poquito la vida de Son de Luz como retornado, porque bueno, los retornados en Haladrim son como dioses, los tratan como tal. Incluso la corte está básicamente formada por ellos toman muchísimas decisiones. Aunque Son de Luz muchas veces se cuestiona su papel como dios, y a lo largo de este libro vamos a ir descubriendo cosas de su pasado y ver cómo poco a poco su trama se relaciona también con la de Viviana y con la de Ciri. Como dije, es un libro fantástico, uno muy bueno. De hecho, hay ciertas cosillas que me hicieron recordar un poquito a Elantris, que fue otro libro de Brandon Sanderson que me encantó. Me gustó más que Elantris, pero no como para ponerle 5 estrellas exactas en mi cabeza, porque ya os digo que ese principio tan lento, esos primeros capítulos, hacía que me costase muchísimo retomar el libro. Pero sí que es cierto que cuando llega a cierto punto en el que las tramas se ponen todas súper interesantes, ya es imposible parar de leer. Me parece un libro muy bueno. No sé si de buenas a primeras lo recomendaría como primer libro para leer a Brandon Sanderson, pero sin lugar a dudas, si os llama la atención y sois fans de este autor, por supuesto que lo tenéis que leer, porque la verdad creo que dentro de los libros que ha escrito Brandon Sanderson es el más infravalorado, y eso que él es un escritor súper reconocido. Ahora voy con una de mis escritoras favoritísimas de la vida, que por supuesto a la que tenía que darle 5 estrellas después de leerme este libro, que madre mía me ha dado la vida este mes, y se trata de Alas de Fuego de Laura Gallego. Esta es la primera parte de una biología que ya publicó hace ya bastantes años, lo que pasa es que hasta ahora no he tenido la oportunidad de leerla, y la verdad es que me arrepiento porque creo que hubiese sido uno de esos libros que de adolescente me hubiesen flipado muchísimo. Y a ver, que conste que ahora me han flipado también y le he dado 5 estrellas, pero tengo a veces esa sensación de que es de esos libros que si tú lees un par de años antes te hubiesen gustado incluso más. Este libro está protagonizado por Ariel, que es un ángel que ha sido enviado para proteger a la reina Marla. Ariel básicamente ha dedicado toda su vida a cuidarla y a enderezarla para que siempre siga el camino del bien, pero por una serie de sucesos, los cuales no voy a comentar en profundidad porque si no os voy a arruinar los primeros capítulos, Ariel acaba dentro de la prisión de Gorlian, que es un lugar horrible y una de las prisiones más extrañas y mágicas que existen en este mundo. Básicamente allí van todos los criminales de Caris, allí se supone que tienen que cumplir su sentencia y acaban en un mundo desértico y también con una ciénaga de por medio, en el cual sobrevivir es súper complicado, no solo porque tienen pocos medios, sino también porque hay unos monstruos que se llaman engendros y que siempre van a por ellos, y claro, eso también hace que mucha gente estire un poco la pata. Ariel llega a este mundo toda confundida porque digamos que es un mundo que rompe sus esquemas de ángel, salvador, guardador, súper bueno, súper justo, imparcial, porque claro, Ariel es como un ser diferente a los humanos, ella no es humana, se supone que no puede sentir, que no puede emocionarse con las cosas, pero poco a poco vamos a ver una evolución en ella que me ha parecido súper fascinante. Digamos que es el típico personaje que empieza siendo como muy bueno y que luego al final del libro digamos que ya no lo es tanto porque ha vivido tantas cosas que ha cambiado su punto de vista, que ya no es el mismo personaje cuando empieza que cuando termina este libro. Y además de que por supuesto también va a ir acompañada de personajes como Bran, que me gustaron muchísimo. Y en fin, es que esta es una novela que me ha encantado, creo que es de las más oscuras que ha escrito Laura Gallego en toda su trayectoria, y la verdad es que lo dicho, me ha fascinado muchísimo y estoy deseando leer la segunda parte, que es Alas Negras. Esta es una lectura conjunta que estoy haciendo con Kurenai, con ella he leído el primer libro y con ella voy a leer este segundo, que ya tenemos las tandas listas para leerlo a lo largo del mes de diciembre, así que probablemente Alas de Negras sea uno de esos últimos libros que voy a leer este año y espero que me flipe tanto como este primero, de verdad, os lo súper recomiendo un montón porque se ha convertido básicamente en uno de mis libros favoritos de Laura Gallego hasta ahora. Y bueno, no todo puede ser bonito en esta vida, porque del siguiente libro de que quiero hablaros no me gustó especialmente y de hecho es de los poquitos libros que he suspendido este año con 2 estrellas. Esto es algo para mí muy triste porque bueno, ya sabéis que a mí no me gusta suspender libros, como mínimo me gusta dejarles 3 estrellas y veo que tampoco me han súper emocionado, pero cuando se trata de libros que básicamente he odiado o con los que he terminado muy resentida, pues obviamente no tengo otra opción que darle esta puntuación de 2 estrellas. Y bueno, voy a dejarme ya de tanto misterio porque bueno, se trata de una autora muy conocida y estoy hablando de Solitario de Alice Oseman. Alice Oseman seguramente la conozcáis por sus cómics de Heartstopper y también por la serie en Netflix que está siendo, vamos, de lo más visto, y de hecho ya hay una tercera temporada en camino de esta serie. Y yo decidí leer Solitario porque este mes de diciembre quiero leer a Alice Oseman con este invierno, así que al ver que Solitario estaba disponible en Audible decidí darle una oportunidad a este libro a ver qué tal. Además de que este libro está protagonizado por Tori, que es la hermana mayor de Charlie Spring, uno de los protas
de Heartstopper y es un personaje a la que he visto que hay gente que le tiene bastante cariño y para mí siempre ha sido un personaje de fondo que nunca me ha importado demasiado. Sí, en Heartstopper de vez en cuando hace alguna cosa bonita por Charlie como hermana mayor, pero nunca ha ido más allá de eso. Así que como curiosidad y como a veces Tori es un personaje un poco misterioso, me decidí a leer este libro. Y la verdad es que es una decisión de la que me arrepiento bastante, porque he acabado odiándola muchísimo. Solitario nos cuenta la historia de Tori. Este libro está ambientado después del cuarto volumen de Heartstopper. Importante saber este dato si queréis leer los cómics, porque obviamente yo no recomendaría empezar a leer lo que es todo Heartstopper empezando por Solitario. Tori viene de unas navidades un poco chungas por temas que ha tenido su hermano. Como siempre está un poquito deprimida la chica y resulta que en su instituto en Higgs aparece un grupo que se hace llamar Solitario y a lo largo del libro este grupo va haciendo una serie de acciones tipo bromas, por ejemplo, pues hacerle bromas a los profesores, poner música por los altavoces todo el día. Es un grupo muy misterioso del que nadie sabe nada. Digamos que este libro básicamente consiste en averiguar quién es Solitario y obviamente con el tiempo parar, porque aunque las bromas de Solitario empiezan siendo como inofensivas, poquito a poquito empiezan a ser un poquito peligrosas para la gente. Y bueno, básicamente en este libro conocemos el punto de vista de Tori de la vida en general. La vemos reflexionar, la vemos interactuar con sus amigos, la vemos interactuar con Michael Holden, que ya os digo que es un personaje que me gusta muchísimo. Y mi problema precisamente en esta historia es ella. Es un personaje súper apático y súper desagradable. Y a ver, yo entiendo que la adolescencia es una etapa dura, algunos la pasan mejor, otros la pasan peor, todos tenemos problemas, ¿vale? Hasta ahí todo perfecto. Pero ¿qué pasa? Que a mí los personajes sarcásticos y apáticos no suelen ser mi tipo de personaje, porque además se supone que en este libro el misterio es resolver quién es Solitario. Pero claro, es que básicamente desde el principio tú como lector enseguida te das cuenta del misterio y no lo resolvemos básicamente porque a Tori no le da la gana. Básicamente es eso, no le da la gana de saber quién es Solitario, al principio intenta ignorarlo todo hasta que no puede más. Y es eso, es que yo a Tori no la soporté para nada, se me hizo súper pesada, súper tonta, súper apática. Ay, es verdad, se me hierve la sangre solo de pensar en ella. Y eso me da mucha rabia porque ya os digo que empecé con este libro en plan neutral. Tampoco pensaba que fuese a ser un libro de 5 estrellas ni mucho menos. Simplemente quería saber la historia de Tori. Y ya os digo que no me ha gustado nada. Quizá lo único que me ha gustado de este libro, por una parte, ha sido lo bien escrito que está. Porque bueno, Alice Oseman escribe bastante bien. Y por otra parte, también me ha gustado la narradora porque le da una voz así como... bueno... así apática, que le pega mucho a Tori porque, bueno, así es su actitud en la vida. Salvo por esos dos detalles, el resto mal. Así que a ver qué tal, porque además tengo entendido por lo que ha contado últimamente Alice Oseman en sus redes sociales que la trama de Solitario sí va a llegar a verse en la serie de Heartstopper y espero que si de verdad pasa esto y de verdad aparecen personajes como Michael Holden y personajes como Tori cogen protagonismo, espero por favor de verdad que lo arregle la serie porque como sea tal cual lo he leído en este libro me va a dar algo. Espero que la serie en el futuro consiga pues eso, mejorar mi relación con el personaje de Tori porque ya os digo que creo que directamente se va a la lista de personajes más odiados de este año. Y vamos a terminar este vídeo con algo más bonito, con algo más positivo, porque os voy a enseñar otra historia que sí me gustó. Y se trata del manga de Rumspringa, de Kaya Azuma. Este libro lo compré a finales del año pasado, así que ya llevaba un año en mi estantería pendiente para que yo lo leyese. Al fin lo he cogido y al fin me lo he leído, y debo decir que es una de las historias más bonitas de BL que he leído este año. Es súper preciosa, es bastante cookie en algunos momentos y tiene un final que me ha gustado muchísimo, un final un poquito desgarrador, pero justo y necesario para esta historia. En esta historia tenemos a dos protagonistas. Por una parte tenemos a Oswald, que es un chico que básicamente quería ser bailarín en Broadway, pero sus sueños han sido frustrados y ahora trabaja como camarero en un pequeño pueblo. Y por otra parte tenemos aquí a Theo, que pertenece a los Amish. Los Amish, por si alguien por aquí no sabe lo que son, es una especie de culto que existe en la que esta gente vive como si estuviesen en la época del lejano oeste en Estados Unidos y además es un pueblo con el que apenas tiene contacto con la tecnología y el mundo exterior. Todo lo que necesitan lo fabrican ellos y viven cerrados en esa pequeña comunidad que ellos tienen. Y el Rumspringa, tal y como se titula esta novela, es un periodo que tienen los Amish para salir de ese pueblo en el que viven y alejarse un poco de su familia para ver cómo es el mundo exterior. Y además así hacer cosas que normalmente están prohibidas dentro de la comunidad, como por ejemplo beber alcohol. Y cuando acaba el periodo de Rumspringa, que puede durar desde varios meses hasta varios años, deciden si quieren seguir formando parte de la comunidad o largarse. Y claro, largarse básicamente equivale a dejar abandonados por completo a su familia y a sus seres queridos y no poder volver a verlos jamás.
porque una vez se sale de la comunidad Amis ya no puedes volver. Aquí tenemos a Theo que está realizando su Rumspringa y se encuentra con Oswald. Theo de hecho va a la cafetería en la que él trabaja, intenta pedir algo pero el pobre no tiene mucha idea de cómo hacerlo y de hecho hay un pequeño malentendido ahí que es bastante divertido y a partir de ahí estos dos chicos se conocen y empiezan a interactuar, sobre todo cuando Theo decide quedarse finalmente en el pueblo a pasar su Rumspringa. Y lo dicho, es una historia muy bonita que nos deja conocer poco a poco a sus dos personajes. Aunque es un solo tomo, creo que la autora lo hace perfecto para contarnos la historia de cada uno, para ver un poquito cómo han sido sus pasados, cómo es su presente y sus deseos más profundos. Creo que refleja también bastante bien todo el tema de la cultura Amis, de hecho creo que lo han hecho bastante bien y se nota que la autora en ese sentido se ha documentado muchísimo. Creo que va a ser uno de mis mangas favoritos de este año sin ninguna duda. Y además hace poquito me he enterado de que hay una especie de spin-off que ha publicado ella con uno de los personajes de este manga, así que obviamente tengo muchas ganas de leer ese spin-off y ver qué tal, porque seguro que es tan bonito como este manga, de verdad. E incluso me dejó ahí con la lágrima en el ojo, y eso no lo hacen todos los mangas. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Han sido poquitos libros, pero libros que ya veis que me han causado todo tipo de emociones, desde la alegría hasta el enfado, a también la tristeza. He pasado por muchas emociones con estos libros, así que aunque han sido pocas lecturas, han sido lecturas de lo más interesantes. Y antes de despedirme de vosotros, quiero pediros un par de cosillas como siempre. La primera es que os suscribáis si no lo habéis hecho, por favor, y también dadle a la campanita si estáis suscritos para que os avisen cada vez que subo vídeo nuevo. También quiero que le deis a like si os ha gustado este vídeo para que llegue a más personitas y por supuesto si también podéis compartirlo de paso, mejor que mejor. Y como siempre también os pido que me dejéis comentarios, contadme por ejemplo cuáles están siendo vuestras últimas lecturas de 2023. ¿Hay algún libro que queráis recomendarme? ¿Alguno de estos libros lo habéis leído y queréis comentarlo conmigo? Adelante, ya sabéis que yo aquí os contesto a todos encantadísima de la vida. Y nada, eso es todo por hoy y ya nos veremos la semana que viene. ¡Hasta luego!